Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Hay maltratos que no dejan moretones ni rompen objetos, pero van apagando lentamente la vida interior de quien lo sufre. Son palabras que humillan sin gritar, silencios que castigan, controles disfrazados de cuidado y confusiones que hacen dudar de la propia percepción. Muchas personas viven así durante años pensando que el problema está en ellas. Soy demasiado sensible, exagerada, dirán. A eso se le llama violencia invisible. Es necesario aprender a reconocer y validar lo que normalmente se silencia, es decir, la experiencia vivida desde dentro. Cuando alguien logra poner palabras a lo que le ocurre y a no dudar de lo que le ocurre, comienza a recuperar su criterio de realidad, es decir, esa capacidad de distinguir lo que realmente sucede. Empieza a recuperar su voz y su dignidad. Si alguna vez ha sentido miedo de hablar, alivio cuando el otro no está, o la sensación de haber dejado de ser usted mismo o misma, este podcast es para usted, porque el Señor no es indiferente al sufrimiento oculto ni al corazón quebrantado. Él ve, comprende y acompaña. También es para quienes desean aprender a ser instrumentos de esa misma compasión, acompañando sin juzgar ni revictimizar. Mi hermano, te saludo en esta semana. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy alentado con esta nueva serie de programas que vamos a conversar a partir de hoy. Sí, tenés toda la razón. Este título, Sepamos ver la violencia invisible. ¿Verdad? Exactamente. Es interesante, ¿verdad? Es muy interesante y para empezar por el principio, tenemos que entender qué es la violencia invisible. Claro. Y tenemos que entender qué es la fenomenología de la violencia. La cual va a estudiar la experiencia vivida desde adentro. Ese significado interno que la persona da a lo que le ocurre de una forma exterior. Es la percepción, lo que está viviendo adentro de lo que sucede afuera. Por ejemplo, vivir con miedo persistente, aunque no hayan golpes. O sea, la fenomenología sería ese miedo interno, aunque no hayan golpes. Interesante, sí. Exacto. Entiendo que es el fenómeno que sucede dentro, exactamente. ¿verdad? Ese peso. La experiencia propia. Exactamente, la experiencia propia. También podríamos hablar de vivir en una continua sensación de confusión en sus relaciones, ¿verdad? Por ejemplo, podría decir, ¿será que yo exagero? ¿Será que yo causo todos los problemas? Entonces, sigue dándose esos aspectos dentro de la persona. Hablamos también de sentir emociones opuestas hacia la misma persona al mismo tiempo. ¿Bien? Una ambivalencia. O sea, no saber si acercarse o alejarse. Entonces, todas estas cositas que hemos mencionado es lo que describe el concepto de la fenomenología de la violencia. Muy interesante. Y qué importante saberlo reconocer. Sí. Por eso es que se hablaba en la introducción de no acallar esa sensación, digamos, subjetiva. Subjetiva me refiero a a la experiencia interior propia, mi experiencia, porque puede ser atacado por confusión exterior. Si lo que yo siento, un agente externo me dice, no, usted no siente esto, está atacando en el concepto mi fenomenología. Exacto. O sea, mi experiencia. Y es muy importante dentro del gran tema que estamos hablando de hacer visible la violencia invisible. Y creo que ese es el punto bien importante en eso cuando vos decías de identificar este tipo de situaciones, es que es algo invisible, no es algo tangible. Entonces, muchas personas entiendo que van a sentir estas cosas y no tienen como ese punto de comparación o ese punto de referencia para decir es cierto, no es cierto, no se ve, entonces no estoy seguro, no estoy segura de lo que estoy viviendo. Claro. Y es que en este ejemplo que das, la violencia visible, por ejemplo, sería un insulto directo, un golpe, etc. Pero la violencia invisible sería una confusión que confundan mi fenomenología. Ajá. O sea, no hay un golpe como para decir, esta persona me está violentando, pero si, por ejemplo, me dicen,
usted no está sintiendo realmente lo que está sintiendo o no debería sentir lo que está sintiendo. Ujú. Entonces, por eso a esto le llamamos esa violencia invisible. Ok. Esa parte que decimos, bueno, no la puedo meter dentro de los estándares, Ujú. y para eso tenemos que identificar cuál es la estrategia de la violencia invisible para poderla, digamos, confrontar. Ujú. ¿Ves? Entonces, la fenomenología entonces describe cómo se vive un suceso desde dentro, es decir, mi suceso, mi Ajá. experiencia, cómo me hace sentir, cómo me hace pensar y cómo me hace temer. Ujú. Entonces, una discusión, por ejemplo, desde un observador externo, entre dos personas, una persona externa va a decir, solo es una discusión de pareja. Ujú. Pero desde dentro de la persona que la sufre, esa persona va a reconocer, sentí que si hablaba de más, algo malo me iba a pasar. O sea, desde afuera hay un menosprecio, pero es una discusión más. Ujú. Pero la fenomenología de la persona va a decir, realmente, si digo algo más, Ujú. siento un temor terrible, ¿ves? Entonces, la fenomenología permite comprender el clima de amenaza real que está sucediendo allí. Esa es una buena palabra, es el clima. Uno no ve el clima, no ve el calor, no ve el frío, Sí, sí. pero uno lo siente, lo percibe. Entonces, De qué acuerdo. interesante esa frase que usas, el clima de la amenaza, cómo está el ambiente, cómo está la situación. Por ejemplo, pienso, un cónyuge enojado deja de hablarle a su pareja durante días. ¿Ok? No le habla, ley del hielo. Un observador externo podría decir, pero si no te pegó. Exactamente. También se podría hablar de que hay cosas más graves en esta vida. Exacto. No se ahoguen en un vaso de agua. Y más graves puede ser algo externo, generalmente. Ajá. Mira, por ejemplo, en este caso, conozco una persona que realmente le golpea a la persona. Claro. Y vos te estás quejando porque no te dejó de hablar por unos días. Ujú. Claro. Pero se limita el concepto de la violencia simplemente a los actos agresivos y no a ese tipo de violencia pasiva, entonces. Exactamente. Ok. Entonces, fenomenológicamente hablando, esto se vive por la persona agredida así. Abandono afectivo, está sola, no hay ese afecto, esa relación de cariño. Castigo emocional, ansiedad, por supuesto, y una sensación de no existir, como de invisibilidad. Entonces sigue ese concepto de cosas que no se ven y que la persona siente. Que eso es muy, muy importante. Y la persona, en esa sensación fenomenológica, creerá que no es necesario compartir esto, porque es como no tan grave como una persona que es golpeada. Claro. Y entonces se va acumulando, justamente lo que hablabas, el miedo, se va acumulando la ambivalencia, se va acumulando la confusión. Por eso estamos diciendo de que esas violencias invisibles, donde atacan lo que la persona está sintiendo y nadie tiene que meterse, y no se puede meterse en el interior de una persona para decir, pero es que no deberías de tener miedo cuando yo te hablo de esa manera. Simplemente la persona dice, no sé por qué, pero la relación a esta altura me lleva a temer. Esa es fenomenología. Eso me parece sumamente importante porque aunque no hay expresiones visibles, no hay factos, no hay hechos puntuales, es la sensación del estado de la relación. Entonces es algo totalmente válido. Que no haya pruebas, que no haya evidencias tangibles, no quiere decir de que no existe. Exacto. Entonces me parece muy, muy importante. Ahora también hablamos sobre la frase, hay cosas más graves en esta vida, ¿verdad? Aunque venga de una red de apoyo, siempre será una frase revictimizante. Porque no valida el estado fenomenológico de quien sufre porque su cónyuge no le habla y le hace desaparecer. Sí, exacto. Esto es como una cosificación entonces, también. Exactamente. Bueno, vamos a ver ese ejemplo. Yo digo, es que me siento como una cosa. Ajá. Ay, no exageres. Yo no te estoy pegando. Claro. ¿Cómo que te hago sentir como una cosa? ¿Ves? Pero mi sensación subjetiva, es decir, interior es, me siento como un objeto. No hay conexión afectiva, sino como una herramienta para un fin simplemente. Exacto. Y para tus fines. Entonces, otra vez, la violencia invisible es cuando no se valida el que subjetivamente yo me sienta como un objeto en una relación. Entonces es una violencia invisible, porque no es visible que haya un golpe evidente, específico. Claro. Como mencionábamos, eso va creando un clima específico relacional.
Entonces, cuando yo siento temor, miedo, incertidumbre, confusión, objetivización, cosificación, ese es el clima realmente relacional, aunque intenté ponerle una máscara a la situación. Y esto es no amar. O sea, no es una forma de amar. Es que yo soy así. Es que yo desde siempre, como he escuchado muchas veces, es que yo soy muy directo con las cosas. O es que en mi cultura manejamos las cosas de esta manera. Exactamente. O sea, cualquiera que sea la excusa, esto no es una forma de amar, no es mi forma de amar. Es no amar y es violentar por medio de acciones pasivas a la otra persona. Exacto. Bien, entonces, tanto la figura agresora directa como a quien se pretende, digamos que ayudar, son fuente de violencia invisible. El agresor, porque violenta sin dejar huella externa, a no hablar por días, y quien pretende ayudar porque confunde la libertad interior de la parte agredida, al decirle, mira, no hagas tanta cosa, no es tan grave. Entonces la persona sigue sintiendo una gran confusión, ¿verdad? Claro. Entre lo que siente y lo que recibe desde afuera. Buenísimo. Por eso es que en el Ministerio de Consejería, al que todos estamos llamados, no es un ministerio específico como tal. De acuerdo. Sí hay más capacitaciones en ciertas personas, pero todos estamos llamados a animarnos, a aconsejarnos, ¿no? A exhortarnos. Al unos a otros. Exactamente. Es muy revictimizante cuando la persona no puede ver la violencia invisible o el estado subjetivo de la otra persona. Y lo compara con su estado subjetivo. Es decir, yo no estaría sintiéndome con temor en tu posición. O sea, yo no tengo derecho a decir eso, porque yo estoy externando mi posición subjetiva, interior, carente del contexto de la otra persona. Claro. Estamos hablando y decir, ay, pero eso no es nada, pero yo lo estoy hablando desde mi posición específica, en mi aquí y en el ahora. ¿Ves? Y estoy irrespetando el estado fenomenológico de la otra persona, que simplemente dice, no sé por qué, posiblemente, o posiblemente sé por qué, cualquiera de los dos casos, pero yo siento temor en esa, o me siento humillado o humillada, despreciada en esta relación. Pero ¿cómo? Si tal persona es esto y esto y esto, y es tan brillante en lo que hace. Sí, pero yo en la relación me siento despreciada. Exacto. Pero es un consejero maravilloso, ¿verdad? No, me siento despreciada. Entonces, a riesgo de volver a repetir el punto, yo violento de manera invisible a la persona cuando no valido su estado fenomenológico. Porque está invalidando a la persona, a la esencia de la persona. A la sensación, sí, digamos, a la sensación, sí, entonces. porque nosotros no somos lo que sentimos, ¿verdad? Bien, sí. Entonces, pero sí forma parte de mi experiencia. Avanzamos entonces. La violencia invisible es toda forma de maltrato que no se reconoce fácilmente como violencia porque, como ya dijimos anteriormente, no deja marcas físicas. Ajá, exactamente. ¿Ven? Se disfraza de amor, de cuidado, de autoridad, se justifica por la vida difícil que tuvo el agresor o se interioriza en la parte agredida como culpa personal. Seguro yo merezco que me traten así. Exactamente. Esa sensación de pensar de esa manera. Entonces, la violencia invisible, para ir poniendo cosas bien concretas, actúa en silencio. Y esta fenomenología lo hace comprensible desde la experiencia interna de quien sufre. Exactamente. Entonces, aquí ya estamos dando un concepto muy importante. ¿Cómo se visibiliza la violencia invisible? A través del reconocimiento de mi experiencia interna. Si yo silencio mi experiencia interna, es decir, mi fenomenología, entonces mantengo invisible la violencia que estoy recibiendo. Ahí la manera de visibilizar es validar mi experiencia interna. Claro. Esa persona tiene que validarlo y expresarlo. Exactamente, exactamente. Y encontrar una fuente confiable para expresarlo. Otra vez, porque puede ser que lo exprese a una red de apoyo. Y la red de apoyo más bien puede contribuir a invisibilizar esa sensación externa. Como hemos dicho, ay, pero eso no es para tanto. Estás exagerando. Claro. Yo no creo que eso esté pasando realmente porque ustedes se ven maravillosos en la relación. Decir, pero es un observador externo. Claro. ¿Ves? Entonces, por eso es la importancia de ser sabios cuando una persona, pues, llamémoslo así, se atreve a empezar a hacer visible
lo que su contexto lucha por hacerlo invisible. Claro. Necesita personas que apoyen su visibilización de su experiencia interna. El estado ideal entonces es que la pareja sea quien comience a validar los sentimientos de quien sufre esto. Exactamente. Pero probablemente, quizá, a ver, si hablamos estadísticamente o a grandes rasgos, probablemente la pareja no lo va a hacer. Es donde entran entonces las redes de apoyo que bien capacitadas necesitan entender, como vos decías al principio, identificar primero que esto es violencia invisible y comenzar a validar las sensaciones que tiene esta persona, los sentimientos, sensaciones, ideas, bien, comenzarlo a validar para que pueda visibilizarse lo que está pasando en la relación y entonces poder avanzar ya en salir de esas dinámicas. Claro que sí, exactamente. Y la violencia invisible incluye, por ejemplo, esas humillaciones sutiles, ¿verdad? Ajá. Esos constantes sarcasmos, esas, y pongo comillas, esas explicaciones que hacen dudar de la propia percepción de la persona. Por ejemplo, no te ofendí. Por ejemplo, control económico, sobrecargo de actividad ministerial disfrazada de compromiso por la obra, entre comillas. Es una violencia invisible. ¿Ves? Entonces, una adaptación frecuente ante la violencia invisible es el silencio. Es decir, yo me adapto ante el marco de violencia invisible que vivo a través del silencio. Ya no digo lo que pienso para evitar problemas. Ajá. Cuando una persona dice eso, está contribuyendo a ese control disfrazado de muchas cosas, como hemos dicho, ¿ves? Y su solución, es decir, mejor no digo nada para evitar problemas, agrava el problema. Entonces, el daño más profundo, en este caso, no es la discusión, sino la pérdida de la propia voz. Esto quisiera que se resalte. Sí. Evidentemente hay un daño en una discusión por las palabras que se usan, etc. Pero el daño más profundo de una persona es perder su propia voz. La voz entendida como mi capacidad de reconocer mi propia experiencia subjetiva, mi derecho a decir y expresar lo que siento y lo que pienso. Cuando eso se acalla en función, entre comillas, del amor respetuoso, ¿verdad? Entonces eso es más peligroso que la misma discusión. Totalmente de acuerdo. Y creo que es muy bueno el punto que hiciste, de que el daño más profundo no es la discusión, sino la pérdida de la propia voz. Nosotros constantemente estamos hablando de algunas palabras claves, por ejemplo, ignorancia, secreto, aislamiento, pérdida del criterio de realidad, que son conceptos claves en la dinámica de la violencia. Algo que me preocupa bastante de esta dinámica es que usualmente es el victimario el que incentiva el silencio, la ignorancia y el aislamiento. Pero en esta dinámica, la misma persona, la misma víctima, por lo que está sintiendo, comienza a tomar medidas que refuerzan esas dinámicas. Es decir, la víctima dice, yo estoy sintiendo esto, pero bueno, capaz no tengo razón. Entonces me voy a quedar callada. Entonces mejor no voy a hablar con mi red de apoyo. Tal vez yo esté exagerando. Entonces la misma persona se comienza a autoaislar, se autosilencia, permanece en el secreto. Entonces es un campo fértil para que el abusador siga teniendo sus propias conductas. Y diste en la esencia en el kit de la cuestión. Exacto. Que es la siguiente. No es que la persona no reconozca lo que está sintiendo, sino que poco a poco empieza a dudar de lo que está sintiendo. Hasta el punto de acallar su voz. Entonces, el asunto no es esto, no es decir, bueno, yo no siento lo que siento. Es empezar a cuestionar lo que siento por la influencia de la violencia invisible que se recibe. Claro. La otra parte, la parte agresora, empezará a implantar la confusión, el menosprecio por sentir lo que se siente. Es decir, si expreso lo que siento, más problemas. Claro. Por tanto, ¿será que siento lo que siento? No, debe ser que siento según lo que me están diciendo que tengo que sentir. Claro. Y así las cosas están mejor. Y lo que se produce es un control más fuerte del abusador sobre la víctima. Claro. Entonces, estamos en una dinámica de violencia. En caso de una pareja, violencia
doméstica intrafamiliar. Exacto. Que también vos enfatizaste varias veces, o el punto central que vos decías, y me encanta este texto de Proverbios, es que la persona pierde su voz. Y eso es un asunto fundamental y clave que tenemos que atender en este caso. Ahora, nosotros en Levanta usamos estos versículos de Proverbios 31:8. En la Nueva Versión Internacional dice: levanta la voz por los que no tienen. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazle justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Entonces creo que es parte de la visión que tenemos que ir construyendo en cuanto a nuestro rol como redes de apoyo en dinámicas inclusive invisibles como esta. Exacto. Y nos lleva a la pregunta, ¿por qué quien sufre no lo reconoce como violencia? Podríamos decir entonces que cuando dependemos emocionalmente de alguien, nuestro cerebro prefiere mantener la relación antes que reconocer la verdad que podría ponerlo en riesgo. Entonces, cerebralmente hay dinámicas que dicen: no, mejor cuidemos nuestra relación. Hablamos de que la mente protege el vínculo. Y creo que eso es también parte de este proceso que es importante, aunque tenga que negar o minimizar la realidad. También otro factor que contribuye a no reconocer la violencia relacional, aparte de la negación y la minimización, es la idealización del agresor. Es decir, hay una idea de lo que es el agresor. Se tiene esta idea, se protege la relación y se minimizan los daños. Vamos a ver, idea, pero una idea exagerada. Distorsionada. Sí, y muy dependiente emocionalmente. Es decir, la idea de que mi bienestar depende de coincidir con la otra persona. Exacto. En un taller que dábamos en nuestro curso Enlace, que ya inició, gracias a Dios, ¿verdad?, en capacitación para diferentes iglesias locales, se tuvo un rico tiempo cuando se mencionó la idea de que en una relación conyugal, en un amor conyugal, no significa bajo ninguna circunstancia entregar el criterio de realidad a la otra persona. El ser uno no significa que mi fenomenología ahora sí va a depender de la opinión de la otra persona. Y a eso vamos a llamarle una conexión lindísima en el amor, ¿verdad? Y el reconocer mi propia experiencia subjetiva, es decir, mi fenomenología, y expresarla bajo ninguna circunstancia significa rebeldía, significa falta de amor, significa irrespeto, etcétera, etcétera, etcétera. Son los dos puntos, y se hizo una muy linda reflexión y discusión sobre estos dos principios que son elementales para entender bien las relaciones. Claro, es súper importante porque no son extremos, y creo que lo hemos marcado muchas veces, esos puntos medios equilibrados entre el respeto, la opinión. Yo puedo opinar libremente, pero siempre con una base de un respeto. El hecho de que en una relación conyugal se tenga este espacio. Es decir, no sé si quizás lo estaré exagerando mucho, pero me preocupa muchísimo cuando hay relaciones donde, llamémoslo así, uno tiene más derecho a opinar que el otro, o uno tiene más derecho de hablar que el otro, o uno tiene más derecho a decidir del otro. Sí. Si bien es cierto, entendemos que bíblicamente hay una responsabilidad de liderazgo puesta por Dios en el hombre, pero esto no implica un autoritarismo, sino que más bien ese liderazgo debería ser proactivo en invitar a otros a estas conversaciones. Sí, entonces, exacto. Me parece que ese equilibrio también es sumamente importante a lo que estabas mencionando vos. Sí, muy interesante esto, porque igual, cuando una opinión sí definitivamente va sobre la otra, es cuando se fundamenta desde el principio bíblico. Y aquí puede ser inclusive que la mujer asuma ese papel en ese momento. Entonces, interesante el punto de liderazgo, digamos, hay un llamamiento, pero también hay contextos donde, en este caso, la ayuda idónea de la mujer asume, vamos a poner ese buen entendimiento del liderazgo, pero liderazgo en el sentido de apropiarse de la autoridad única, que es la palabra de Dios, y colocarla en la mente de la persona que necesita alinearse con esa palabra. Exactamente. Entonces, si nosotros estamos hablando,
vos tendrías una opinión, llamémosle así, objetiva sobre la mía, en tanto utilices un principio que nos, digamos, nos supera a ambos. Exacto. ¿Verdad? Ajá. Y donde vos sí lo estás viendo, pero yo no. Claro. Entonces, ahí, ¿verdad? Ahí no hay nada que No hay decir. quite. No hay quite. Exacto. Sea que venga de la esposa hacia el esposo o del esposo hacia la esposa. Es decir, no por liderazgo como tal, es que yo todo lo que diga, porque soy líder, de acuerdo, es lo que va a prevalecer. Pero ¿verdad? Eso que estás mencionando lo entiendo como el concepto bíblico de sumisión. Es decir, la esposa en su rol relacional, en su sumisión, que tiene que ver con la potenciación del liderazgo, y probablemente, y me ha pasado muchas veces, que yo no veo algo, como vos decías, no lo entiendo, no lo veo, y mi esposa me marca con un principio superior, un principio bíblico, escritural, donde aquí no hay espacio para nada. O sea, esto es lo que las escrituras enseñan. Exactamente. Punto. Y eso está, como vos decías muy bien, por encima de cualquier opinión personal. Asume ese rol desde su sumisión para potenciar y para fortalecer, y un liderazgo saludable, ¿verdad? Va a decir, mira, tenés razón, yo no lo he visto de esta manera, ahora entiendo, y entendemos, creo yo, que hemos hablado muchas veces, esta es la dinámica de mutuo apoyo dentro del matrimonio. Exactamente, de la mutua sumisión, totalmente de acuerdo. Entendamos entonces que la parte agresora, sea hombre o mujer, ¿verdad?, actúa sobre el significado de la realidad. Es decir, yo impongo la realidad, la realidad desde la cual se tiene que sentir, se tiene que reflexionar, se tiene que actuar. Entonces yo impongo una realidad, la propia. Esto es conocido técnicamente como distorsión del marco interpretativo. ¿Y para el resto de los seres humanos? Incluyéndome, nosotros tenemos un marco interpretativo, ¿verdad? O sea, principalmente lo que yo siento, ¿verdad? Si me siento confundido, significa que estoy siendo confundido. Si me siento humillado, significa que estoy siendo... Aquí no necesita mucha teoría. Claro. Explicación exegética de la palabra humillación es una sensación. Entonces, cuando hay una distorsión del marco interpretativo, es cuando yo distorsiono el que te sentís humillado. Y yo voy a distorsionar tu sensación subjetiva. Te voy a decir que no deberías sentirte humillado, sino feliz de la vida de que yo te esté insultando, porque te estoy edificando. Claro. Porque nunca una palabra que edifica, nunca va a traer una experiencia subjetiva de descrédito. De acuerdo. Eso lo utiliza Satanás. Totalmente de acuerdo. Sí. Pero del Señor recibimos disciplina en gracia, amonestación en amor. De acuerdo. Y para edificar. El enojo del Señor Jesucristo siempre dejaba las cosas mejor que como estaban. Entonces, excelente. La parte agredida es llevada a razonar así, para proteger el vínculo. Como bien decías, la parte mental que tiene una preferencia hacia mantener el vínculo. Si cambio, todo mejorará. O, por ejemplo, dirá, cierto, lo que sentía no era tan grave, tiene razón. Pero en ese tiene razón hay un residuo de mi parte subjetiva que me está diciendo no tiene razón. Claro. Pero para mantener el vínculo, como bien dijiste, que es la prioridad de nuestra mente, yo tengo que distorsionar la realidad. Claro. O sea, tengo que tener una distorsión del marco de realidad. Qué complejo es eso, ¿verdad? Porque a veces, en una sana conversación, uno de los dos puntos puede llegar a decir ciertamente eso. Mira, tenía razón, yo estaba equivocado, acepto mi error y se avanza. Pero cuando es sostenido en el tiempo y cuando es una imposición y que la persona lo hace como un medio de sobrevivencia y tiene que ser una y otra vez, esto llega a desgastar por completo la esencia de la persona. Que se llega a dudar de lo que siente. Exactamente. Lo cual es sumamente peligroso. Sumamente peligroso. Y bueno, en la cotidianidad, porque digamos, digo esto, ciertamente somos personas, como bien estás diciendo, en proceso de madurez y requerimos cambiar, o sea, todos. Pero es preciso distinguir qué fuente de cambio nace de la verdad y cuál nace del miedo o la culpa impuesta. Entonces, la disciplina que edifica puede doler al principio, pero produce una paz profunda con el tiempo, y esto lo digo porque Hebreos 12:11 dice, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa,
Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Entonces, yo puedo tener una experiencia subjetiva donde me siento avergonzado. Pero en el tiempo, esto produce paz. Exacto. Porque digamos, en ese principio que me fue dado, me confrontó con mí mismo, con mi criterio, ¿no? Con mi opinión. Pero luego, te digo, el fruto de esto, yo te estoy diciendo cuando se mantiene una relación, digamos, de la sensación de no ser una persona importante, que después de 10 años la persona dice, yo no estoy creciendo en esta relación. Claro. Es decir, yo sí estoy sobreviviendo en esta relación. Lo que hago es que me adapto a esta relación. Entonces, la pregunta es, ¿qué fruto de justicia y paz ha sido la persona entrenada en medio, digamos, de esa relación que tiene con otra persona? Y ahí está la diferencia. Creo que es muy importante eso que estabas diciendo sobre cuál es la fuente, ¿verdad? Desde dónde viene y qué es lo que produce. Sí. Que es, el texto de Hebreos es bien claro, ¿verdad? Ahora, si el cambio en quien recibe la disciplina busca evitar el enojo, el castigo o el abandono del otro, es adaptación al abuso. Eso es muy importante remarcarlo. Estos principios, evitar el enojo, evitar el castigo, el abandono, es me adapto al abuso. Ahora, si busca crecer delante de Dios, crecer en salud personal, relacional, en madurez, es importante marcar esta diferencia. Dios llama a cambiar para parecernos más a Cristo, no para volvernos tolerantes al mal. Correcto. Y ahí es donde esa adaptación nos juega en contra y podría normalizar una situación que no debería ser normal, menos en una relación conyugal, donde, a ver, por lo menos desde las Escrituras, hay un modelo definido, claro, de cómo tendría que ser. Claro. Y bueno, mi hermano, creo que esto da espacio para una segunda parte. Sí, claro. Y por eso en Víctimas de Violencia, primero se restaura su capacidad de distinguir lo que realmente sucede, es decir, su criterio de realidad, y su dignidad en Cristo, y solo después pueden discernirse los cambios personales sanos, sin confundir santificación con sometimiento al daño. Entonces, ¿qué te parece si continuamos la otra semana hablando de este tema tan importante? Me parece genial. Extendámoslo a una segunda parte y seguimos hablando sobre ver la violencia invisible. Exactamente. Ok. Nos vemos entonces. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.